Hola, nuevamente estamos en estas reuniones viendo el texto de Atiyah y estábamos en el segundo consejo, que es que lo que se entiende por la mejor integridad o la mejor rectitud es en realidad el que doma a su propia mente. Domar a la mente o domar es una palabra rara, en tibetano se llama dunwa. Y domar parece que uno estuviera como que tiene que controlar la mente y todo lo demás. Eso es probable que tengamos que hacerlo en algún momento, al principio, porque verdaderamente nuestra mente está muy desordenada, hay un ruido constante, pensamos sin parar, pensamos todo el día, después vamos a dormir y bueno, hay unos momentos en los cuales no tenemos sueños, es el único momento en que no pensamos, porque después empezamos a soñar y ahí de vuelta está pensando, y después cuando nos despertamos seguimos pensando. Y así pasan las horas y los días, los meses, los años, siempre estamos y estuvimos pensando, todo el tiempo. Y en realidad no hay ninguna razón para estar pensando de la forma en que estamos pensando, porque no nos agrega nada, en general tampoco estamos pensando en cosas muy constructivas, que por supuesto que a veces es necesario pensar desde ya, pero muchas veces estamos pensando simplemente por una mera distracción que tenemos en nuestra mente y que es más bien como una adicción que todos tenemos, ¿no? Entonces domar la mente tiene un poco, es decir, esa palabra domar al principio tiene un cierto significado porque de alguna manera tenemos que hacer algo para que deje de estar tan distraída, deje de estar tan fuera de lo que fuera, digamos, está constantemente yendo para el pasado, yendo para el futuro, no se queda ni un instante. Y uno a veces piensa, bueno, entonces la meditación en el budismo, que es lo que se utiliza en las prácticas nuestras como para domar esa mente, en realidad consiste en vaciarla de pensamientos, consiste en tener y lograr una mente totalmente en blanco. Eso no es así. En realidad no hay que pensar que los pensamientos en sí mismos sean un problema. Los pensamientos surgen, eso es normal, eso es las cosas, si la naturaleza de las cosas es así, la mente produce pensamientos, produce emociones, produce percepciones, produce todo tipo de eventos mentales, esa es la mecánica, la energía misma cognitiva de la mente, es imparable y entonces por supuesto que hay producción de cualquier tipo de cosas. El asunto es que está en nosotros qué hacer con esos pensamientos que surgen. Si nos vamos a dejar llevar por los pensamientos y de esa manera entrar en la continua distracción, que es lo que lamentablemente cunde en nuestra experiencia diaria, o domar en cierta manera al principio, que significa que la mente la podemos adiestrar de tal manera que pueda permanecer quieta. ¿Por qué tiene que permanecer quieta? Porque en realidad, ¿cuál es nuestro propósito principal? Nuestro propósito, el objetivo es encontrarnos, ver la realidad, conocer la realidad, vivenciar la realidad, o aquello que llamamos realidad. La realidad, por supuesto, es la realidad absoluta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una realidad relativa o la verdad relativa, que es la que todos conocemos y la que en general es la que rige para nosotros en todo momento? Pero después está la verdad absoluta, que es el objetivo principal. Lo que Buda descubrió en el momento de la iluminación era una trascendencia de la verdad relativa, que es la verdad absoluta. Esto no quiere decir que estas dos verdades estén totalmente separadas, disociadas, y cuando existe una, la otra deja de existir. No es así, sino que en realidad son siempre una unión indivisible. Y ese es nuestro objetivo en realidad. La realidad es encontrar esa unión indivisible de verdad relativa y verdad absoluta. Porque lo que está diciendo es que no desaparece el mundo de las percepciones cuando encontramos la verdad absoluta,
Y cuando estamos en la verdad relativa no perdemos la presencia de esa verdad absoluta en la percepción y la experiencia de lo que llamamos la verdad convencional. Eso que es la unión indivisible de verdad absoluta y relativa, en realidad es el objetivo principal. Eso sería ideal y eso sería la mejor práctica que el budismo recomienda. Pero para eso, por supuesto, tenemos que primero conocer, ver lo que es esa verdad absoluta. Y nosotros en nuestra cultura no tenemos mucho concepto de esa verdad absoluta. Nuestras tradiciones espirituales heredadas, que son las abrahamánicas en general, y que postulan todo la creación y que hay un Dios creador y demás, la verdad absoluta es Dios, pero todos los demás somos una verdad relativa porque dependemos de la creación de Dios. Pero en el budismo se habla de una verdad absoluta que es la naturaleza absoluta, la realidad, la naturaleza absoluta de la realidad. Y si vamos a encontrar, o si ese es el objetivo, entonces, ¿dónde vamos a encontrarlo? El pasado es obvio que ya murió, ahí quedó como una especie de sueño, como unas cosas que quedan en el recuerdo nomás, pero ya no existe más. Eso que tratar de entrar en la realidad verdadera, absoluta, a partir del pasado no tiene mucho sentido. Y el futuro es una mera especulación, porque bueno, es simplemente pensar que algo va a suceder o que muchas cosas van a suceder, pero en realidad tampoco estamos seguros. ¿Y cuántas veces ha pasado que las cosas no suceden de la forma en que nosotros lo habíamos anticipado? Entonces, la única manera de concebir que podemos acceder a una verdad, a una genuina, innata, auténtica, la verdad absoluta, eso que descubrió Buda debajo del árbol en el momento en que se iluminó y dejó de ser meramente un ser humano para pasar a ser un ser totalmente trascendente, eso es para conocer esa verdad absoluta. Entonces, bueno, tenemos que comenzar por entender que, bueno, la única vía más o menos entendible en nuestro sistema de razonamiento, en nuestro sistema de percepción, en nuestro sistema también intelectual, es a través del presente, del ahora. Y cuando la mente está distraída, siempre está en el futuro, el presente, el pasado, y va al presente, el futuro, y las veces que está en el presente, también más bien está como interpretando el presente, que es lo que está pasando en ese mismo momento, que tampoco es algo que dure muchísimo, porque no es algo que realmente ocurra en que estemos instalados en el presente por un tiempo prolongado. Todo lo contrario, en general, es muy esquivo el presente. Necesitamos un entrenamiento. Ese entrenamiento, entonces, es en ese contexto de cómo entrenamos la mente para contrarrestar tanta distracción, que son enormes vientos de hábitos de distracción los que tenemos que contrarrestar. Ahí sí tiene cierto sentido utilizar la palabra domar. Después vamos a ver cómo en meditaciones que son mucho más sutiles, porque están dirigiendo a la mente como para que descubra su naturaleza absoluta, que es totalmente abierta, intangible, como el espacio y demás, ahí ya no podemos hablar de control, de domar, de manipular y todo ese sentido, pero entonces ahí la palabra domar realmente no funciona muy bien. Pero en principio, acá está diciendo domarla propiamente. Pues estamos hablando de rectitud, que es una cuestión total de decisión, de ser una persona correcta, que es honesta, que adhiere a una cierta ética, una cierta conducta. Y entonces en ese contexto sí podemos decir que estamos domando a la mente. Pero como mencioné la vez pasada, en realidad hay cuestiones que siempre están con nosotros y nosotros no somos solamente alguien que funciona a nivel exclusivamente cognitivo, que es lo que ocurre en la práctica específica de la meditación, en la cual al principio en realidad lo que estamos tratando de desarrollar es mayor concentración, sino que tenemos un bagaje de ya hábitos, costumbres, ideas, opiniones
y un montón de factores que no nos facilitan esa tarea de conseguir que la mente pueda permanecer quieta. Es por eso que parte del entrenamiento de la mente que se sugiere, que es muy habitual, es muy tradicional en todas las ramas del budismo, desde las primeras enseñanzas que Buda dio hasta las más elevadas. Siempre las más elevadas incluyen las anteriores, no es que las excluyen porque son más elevadas, las más básicas no incluyen las más elevadas, pero sí las elevadas incluyen todo, es decir, las ramas y las hojas de un árbol no incluyen las raíces, pero las raíces incluyen a todo el árbol. Entonces, y las raíces, los fundamentos del budismo, en realidad nos están aconsejando que desarrollemos otra manera de percibir nuestra vida normal. ¿Se acuerdan que el propósito del budismo es ver las cosas tal cual son? Entonces, uno de los puntos que para nosotros es nuevo en nuestra cultura, es, como empezamos la vez pasada, es empezar a darnos cuenta de lo maravilloso que es esta vida humana que tenemos. Pues tiene todas las capacidades, tiene una capacidad cognitiva extraordinaria, discernimiento espectacular. Si realmente nos dedicamos a una búsqueda de algo tan sutil como el conocimiento de nuestra vida espiritual y lo que realmente somos, también lo podemos lograr. Acordémonos que Buda se iluminó siendo un ser humano, ¿no es cierto? O sea que si bien hay, por supuesto, diferencias por su capacidad de lo que fuera, así como hay diferencias en las capacidades y facultades que nosotros tenemos entre uno y otro en la humanidad, igual, básicamente, estructuralmente, tenemos las mismas condiciones. Entonces, eso es una enorme riqueza que nosotros tenemos y que en realidad la damos por sentado, porque nunca la pedimos, nunca decidimos tenerla. El budismo no existe eso en realidad, de que las cosas son fortuitas. Es decir, en las religiones teístas, bueno, Dios nos puso este cuerpo, esta mente, no sé muy bien cómo funciona, pero el budismo lo que rige es causa y efecto. Y si somos un ser humano, es porque tenemos el karma de un ser humano. Y el karma es las acciones que hemos hecho en el pasado, seguramente en una vida o varias vidas o lo que fuera, y eso lo vamos a ver un poquito cuando tratemos el tema del karma, y que son las que predominan después de morir y que van moldeando a esa conciencia que en un principio apenas salimos y se separa del cuerpo, está en un estado muy pristino, muy elemental, realmente entra en el estado natural así por sí mismo porque no hay nada que la distorsione. Después esas fuerzas kármicas que hemos acumulado desde tiempos sin comienzo, esos hábitos empiezan a moldearlo y de acuerdo con ciertas condiciones, lo que más predomina, la mayor fuerza kármica, va moldeando esa conciencia para que poco a poco vaya formando nuevamente una noción de un nuevo cuerpo y ahí entonces renace como un ser humano, puede renacer como un animal, puede renacer como otros 4 tipos de existencia. Pero de esos 6 tipos de existencia nosotros somos un ser humano, que además de ser un ser humano, también tenemos esta apertura a un camino espiritual, y eso es muy importante. Y en particular a este camino del budismo, el Dharma, en el cual vamos desarrollando la confianza que vamos teniendo en que nos puede llevar a esa completa trascendencia, a liberarnos del sufrimiento, a liberarnos de los condicionamientos de nacimiento, enfermedad, muerte y todo lo demás, a liberarnos también de este estado samsárico que donde cunde el sufrimiento y los condicionamientos y la ignorancia. Y no solamente liberarnos, sino también despejar todo lo que está tapando las cualidades innatas, infinitas, perfectas que tenemos de amor, de compasión, de omnisciencia, que es lo que se llama alcanzar el estado de Buda, que no es otra cosa que al vivir completamente, sin ningún tipo de desvío, en la corriente continua de nuestra naturaleza esencial, la naturaleza de nuestra mente, que en otras palabras también recibe el nombre de la naturaleza búdica. Entonces, bueno, el primer punto es buenas noticias, es decir, tenemos un paquete, el paquete humano, digamos, de condiciones que realmente cuando empezamos a considerarlas y a evaluarlas, nos damos cuenta de que sería una pena enorme y una pérdida enorme desperdiciarlos en
cosas que realmente no tienen mucho sentido y que no contribuyen a el objetivo principal, que es trascender. Trascender significa en el budismo ni más ni menos que un cambio de percepción. Si vemos nuestra naturaleza búdica, trascendimos. Ahora no la vemos, la malentendemos, la tomamos por algo concreto, sólido, que funciona como el yo, como el ego y demás, y todo lo demás lo vemos también como que existe, y ese dualismo de sujeto y objeto en realidad nos está impidiendo experimentar esa naturaleza esencial, esa budidad innata. Entonces, cuando hablamos de trascendencia al budismo, tenemos que tenerlo bien claro. No es una cosa así enorme, trascendente, que vienen los ángeles y que viene no sé cuánto. No, en realidad, ¿vemos la mente o no la vemos? Y de hecho, en las prácticas más elevadas del budismo, que vamos a tocar en algún momento, ese ver, darnos cuenta de cuál es el estado natural de nuestra mente, tampoco viene con bombos y platillos, sino que es la más normal de todas nuestras conciencias, la más pura, la más normal, es tan simple y está tan cerca que por eso con nuestra mente complicada nos resulta muchísimas veces, en la mayoría de los casos, como algo difícil de aprender con H, digamos, no digo concebir, porque no la podemos concebir tampoco con nuestro intelecto, digamos, reconocerla, de verla, de vivenciarla. Una vez que, por supuesto, eso es simplemente la explicación, y simplemente también es darnos cuenta como en nuestra cultura, como no existen las otras posibilidades en nuestra cultura, en el sentido de que estamos acá y cuando morimos, después tenemos una vida eterna, de acuerdo a las religiones brahmánicas, el cielo, el infierno, el purgatorio, no sé cuáles. Entonces, y no hay otras posibilidades, digamos, de renacimiento y de continuidad en otra forma de existencia en este sistema, a diferencia del budismo y también del hinduismo, el cual se habla de que uno puede renacer de distintas maneras. Y eso no nos diferencia en absoluto de los animales. Es decir, podemos y hemos sido muchas veces distintos tipos de animales, porque son infinitas vidas las que nos preceden. Siempre con una continuidad de la misma mente, una continuidad de la conciencia, que es el mero yo, eso que habíamos hablado la vez pasada. Esa mera individualidad de la conciencia es la que va teniendo distintos tipos de experiencias, como en lo que se llama el samsara. Esto, por supuesto, está muy bien explicado en varios libros. En libros está como Las palabras de mi perfecto maestro, de Patrul Rinpoche, o El adorno joya de la liberación, de Gampopa. Digamos, están traducidas al castellano, y el que quiere adentrarse para ver realmente no solamente lo que uno oyó en esta reunión, sino por qué es tan exclusivo y tan especial tener este tipo de existencia humana que está abierta a seguir un camino espiritual, porque concibe que hay una trascendencia que podemos vivenciar en esta misma vida, no una cosa que por ahí viene después, sino que en este mismo momento, si yo cambio mi percepción, ya estoy funcionando desde un nivel muchísimo más basado en la verdad que en esta falacia en la cual estamos viviendo siempre, que es la estructura del yo, del otro, del dualismo de sujeto-objeto. Una vez que nos hemos dado cuenta del enorme valor que tiene nuestra existencia humana, es como haber encontrado una joya, que la podemos perder, porque por ahí nos la roban, o por ahí se rompe, o por ahí la perdemos, o lo que fuera. Siempre, cuando una joya tiene mucho valor, tenemos una actitud muy distinta de cuando encontramos una piedrita en el parque que nos gustó la forma. Es decir, nos gusta y la tenemos ahí, pero si es un diamante de muchísimo valor, por supuesto que tenemos muchísimo más cuidado. Y es eso, en realidad, es decir, darnos cuenta de que no podemos desperdiciar estas ventajas que tenemos, porque las tenemos, y la forma de no desperdiciarlas es empezar también a ver otras condiciones que afectan nuestra vida. Habíamos hablado de la impermanencia, ¿se acuerdan? Ya hace unas reuniones. La impermanencia, que es el cambio constante. Acá también de vuelta hablamos de la impermanencia, pero mucho más enfocadas en una cosa mucho más práctica, no tan filosófica o como mostrando la naturaleza de todas las cosas que cambian.
así en forma global. Acá en cosas que realmente hacen carne en nosotros y que tienen que ver con que no nos quedan mucho tiempo más, porque cada día que pasa se perdió. Cada hora que pasa es irrecuperable. Cada minuto, cada segundo, cada instante pasó y ya no está más. Y nos lleva y nos trae, lamentablemente, más cerca del fin de nuestra vida. Entonces, ver las cosas tal cual son, que es lo que prima siempre en un budista, porque tiene que ver con conocer la verdad, significa también ver esto tal cual es. Es decir, oye, si somos mortales, no tratemos de seguir ignorando nuestra mortalidad. No tratemos de seguir en esta burbuja de una símil inmortalidad en la cual nos creemos bastante inmortales, simplemente porque no pensamos en ello. En realidad, si nacemos, vamos a morir. Eso no hay nadie, ninguno de nosotros conoce a alguien que no haya muerto. Ninguno. Los reyes mueren, los presidentes mueren, los grandes sabios mueren, los actores mueren. Todos los días abrimos el diario y muere algún actor o alguna personalidad, alguna celebridad, que lo sabemos porque son celebridades, pero ¿cuánta gente alrededor nuestro ha muerto ya? En realidad, uno de los puntos que tenemos que empezar a considerar es que si tenemos esta vida humana, esta riqueza fenomenal, no nos va a durar mucho tiempo porque está afectada con la impermanencia, está afectada con el cambio, es transitoria. Y por más que no lo digamos, en realidad no quiere decir que eso se asimile en nosotros simplemente porque nos damos cuenta. Hasta a un chico se le dice que las cosas cambian y él entiende. No es tan profundo aparentemente. Pero Buda mismo dice que así como la huella del elefante es la huella más importante en el reino de los animales, la enseñanza más importante que dio él es la de la impermanencia. Porque además también tiene esas implicancias a nivel epistemológico, por así decirlo, porque habíamos visto que si las cosas cambian constantemente, ya es como una ventana hacia que las cosas no pueden tener ningún tipo de identidad intrínseca, que es justamente llegar a acceder a lo que se llama la verdad absoluta, ¿no es cierto? Que es la ausencia de verdad intrínseca o de identidad en las cosas. Pero sin irnos en eso, volviendo a esto, a veces cuando alguien se acerca al budismo y se encuentra con este tipo de cosas, que me están diciendo que me voy a morir, me están diciendo que por ahí me muero, en realidad sí, es parte de esa orientación, de eso que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con ver las cosas tontas. No sirve seguir en una fantasía. Sirve, sí, si es que no nos preocupa mucho estar constantemente en este tipo de vida humana, en el cual es un poco como la montaña rusa. A veces estamos felices, después pasamos un momento de miedo, después pasamos un momento de bajón, pero después, bueno, alguien nos llama y nos tomamos unas copas y la pasamos bien, después volvemos a la rutina, y así pasan los días, los años, pasan las décadas. Y hay mucha gente que vive en esa. Si uno tiene esa ecuación y se conforma, entonces, bueno, seguramente ni quiere pensar en la muerte, porque le viene bien. Pero para el que ha experimentado la insatisfacción, y creo que estoy hablando con gente que la experimentó, porque si no, no estaríamos abiertos a un camino espiritual exigente como es el budismo, un camino espiritual que tiene enormes resultados, porque también va a exigirnos, va a demandar de nosotros una dedicación importante. Esa insatisfacción, el que la ha probado, el que la ha saboreado, el que sabe que está siempre presente en su experiencia, entonces realmente para esa persona tiene que tomar en cuenta que si bien hay una posibilidad de trascender, también tenemos un tiempo limitado. Entonces, uno de los puntos para darnos cuenta de esta impermanencia es que realmente es feroz. Nosotros estamos envueltos en una capa de protección conceptual que hemos fabricado, que también nos ayuda el entorno, creo que lo mencioné en alguna de las reuniones anteriores, porque tenemos un montón, hemos dedicado mucho más ahora que en tiempos anteriores, por el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la medicina, el desarrollo de la computación, de un montón de cosas, que nos sentimos cada vez más protegidos.
Es decir, tenemos el seguro de salud, sabemos que si nos caemos de la calle, bueno, tarde o temprano va a venir una ambulancia, va a haber una guardia. Es decir, sentimos una protección que a nivel económico también va a funcionar porque estamos protegidos con el seguro. Uno se siente protegido, pero en realidad es una protección bastante vulnerable también y endeble. No nos sirve como para afrontar la muerte de una manera inteligente. La manera de afrontar la muerte de una manera inteligente es incorporándola como parte de nuestra vida inexorable. No es lindo hablar en estos términos realmente, pero es ver las cosas como son. Si nosotros tomamos y asimilamos y realmente hace carne en nosotros esta transitoriedad, el cambio, la impermanencia y lo demás, entonces, bueno, vamos a tomar nuestra vida con muchísimo más cuidado. Es lo que pasa como cuando tenemos, por ejemplo, si estamos manejando copas de cristal muy caras, o estamos manejando vasos que podemos comprar en un supermercado por poca plata. Hay una actitud muy distinta, inclusive cuando agarramos la copa y cuando la posamos de vuelta en la mesa. ¿Por qué? Porque sabemos, es decir, por el mismo precio que tiene la copa, sabemos que el cambio está ahí al borde, porque por ahí la volcamos y se rompió, y entonces hay muchísimo más cuidado con eso. Lo mismo que con las flores, si son flores prácticas, tenemos otra actitud de que son flores naturales, que bueno, la cuidamos, le cambiamos el agua, o lo que hacemos, ¿no? Constantemente, como para mantenerlas. ¿Por qué? Porque hay una noción, hay una percepción en la impermanente, que las cosas cambian, que eso no va a durar, que en algún momento va a morir. Ahora, el resultado de tener este tipo de impermanencia en uno es que uno no pierde tanto el tiempo en realidad, ¿no? Entonces el primer punto que se utiliza para contemplar esto es que estar convencidos de que vamos a morir. Esto rompería o iría en contra o contrarrestaría esta burbuja que hemos construido de una ficticia seguridad de que somos bastante invulnerables y que la muerte le va a pasar a otro. Pero no es así. Porque en realidad, bueno, no le pasa, a todo el mundo le pasa, que es el primer punto, pero el segundo punto, también estamos con una actitud de decir, bueno, tenemos tantos años de vida. Ahora la gente vive mucho más, ya estamos pensando qué va a ser de nosotros cuando tengamos 85 años, cuando tengamos 90 años. Estamos pensándolo porque vemos mucha gente que vivió 85 o 90 años. Pero nos olvidamos de la gente que murió en un accidente, que le robaron y le pegaron un tiro, que de pronto se enfermó y que en 3 meses se murió por una enfermedad terminal. ¿Cuánta gente hemos conocido que esa gente no pensaba que iba a morir? Estaba igual que nosotros, planeaba ver sus nietos y quizá bisnietos y todo lo demás, pero de pronto, bueno, cayó el asunto de la muerte, que es una cuestión de karma. El karma fija también nuestra vida. El karma, digamos. El karma lo hemos creado nosotros, por supuesto, no es que alguien lo está fijando, pero hay una razón, hay causas. Siempre en el budismo las cosas suceden por causas, no son fortuitas. Entonces, el karma, cuando se me terminó el karma, no hay forma en que yo lo pueda prolongar. ¿Cuántas veces hemos visto gente muy archimillonaria que van a Estados Unidos a tratar de curarse y mueren relativamente jóvenes porque no lo pueden curar? Llega un momento en que no hay nada que hacer y uno tiene que morir. Todo esto en realidad sería muy deprimente y sería realmente un bajonazo que nos proporciona el budismo porque nos quiere hacer sufrir y nos quiere decir, bueno, no vivan la vida como que son eternos, porque se van a morir, quizás salen a la calle y los atropella un auto, etcétera, todo este tipo de cosas que en realidad puede pasar. Pero esa no es la intención, porque además en el contexto del budismo se dice, vean la realidad, porque no es que ustedes pueden trascender la muerte. Es decir, trascendiendo este esquema así de vivir encapsulados en la experiencia humana, uno en realidad también trasciende la muerte. Claro, nos van a decir, bueno, pero hasta Buda también murió. Sí, Buda también murió. Hay que ver qué es lo que sucedía en uno mismo, en Buda mismo, qué es lo que él experimentaba como lo que llamamos muerte. De ninguna manera se dice que
Claro, los budistas hablan mucho de la muerte porque si uno es budista entonces no muere, no, todo lo contrario. Buda nos está diciendo, todos nos vamos a morir. Pero hay muchas formas distintas de morir. Y si uno realmente enriquece su vida y digamos, ¿cómo se llama? Tiene presente, no solamente que es frágil, que cambia todo el tiempo, que está sujeta a la impermanencia, pero que tiene realmente la posibilidad de esta riqueza espiritual. La misma riqueza espiritual, las mismas prácticas van a traer muchísima más paz en nuestra mente, que no es una paz ficticia, porque si bien la logramos con técnicas de meditación y demás, las podemos lograr porque esencialmente es parte de nuestra naturaleza búdica. ¿Se acuerdan que Buda dijo es la paz? Entonces, nuestra naturaleza esencial es la paz. Y si uno empieza a estar mucho más cerca de su ser esencial, y mucho más si lo descubre y puede empezar a vivir en esa corriente del ser esencial y trascender de esa manera, entonces va a enfrentar la muerte con una actitud totalmente distinta. Va a enfrentar la muerte realmente de una manera en la cual, digamos, los hábitos que nosotros tenemos, las aflicciones, las emociones del miedo, de apegos, de rencores, de cosas que puedan suceder en el momento de la muerte, no van a ocurrir. En el menor de los casos, digamos, en el caso de una persona que toma el budismo, bueno, simplemente como una norma de vida. Es decir, ¿se acuerdan de los 3 entrenamientos? El entrenamiento en la ética. El que tiene el entrenamiento en la ética, lo que rige en su vida es seguir una conducta ética, no generar mal karma, generar buen karma, y vive una vida que lo va acercando a una mente bastante en paz, porque realmente cuando uno incurre, digamos, en las acciones que son destructivas y no recomendables, como matar, robar, mentir y demás, la mente se alborota mucho más y es mucho más difícil estar en calma. Entonces, vive una vida virtuosa, por así decirlo, y cuando llega la muerte no lo teme, porque sabe que es cambiar un poco de envoltorio y bueno, como vivió una muy buena vida, al momento de la muerte no le teme, sabe que va a tener un buen renacimiento y renace en el momento mismo de la muerte, lo afronta con mucha integridad, lo afronta con mucho valor también. Ese es el menor de los casos. Ahora, por supuesto, alguien que practica y ya incorpora las técnicas de meditación que producen una transformación también a nuestro nivel cognitivo, porque nos acercan a estar conscientes de nuestra naturaleza absoluta, de la naturaleza esencial de nuestro ser, esos seres que ya han logrado calmar la mente, pero no solamente calmar la mente para que pueda permanecer en el ahora, que es un paso muy importante y es el primer paso, sino inclusive trascender el ahora, porque el ahora no es más que un concepto impuesto por nosotros en nuestra percepción kármica, en la cual nosotros, en nuestro sistema de razonamiento, condicionado por el karma, tenemos un tiempo que hemos nosotros fabricado, que es lineal, pasado, presente, futuro, pero el tiempo absoluto lo desconocemos. El ahora es un paso adelante, porque es mucho mejor estar en el ahora que estar en el pasado y en el futuro. Pero si la mente solamente puede habitar el ahora, entonces, ¿cómo podemos hablar de omnisciencia, que es una de las características de nuestra budidad innata, en el cual ya se conoce absolutamente todo, pasado, presente, futuro, lo que va a suceder, lo que no sucedió, no hay nada que pueda dejar de conocerse? Entonces tenemos que trascender también el ahora, porque en el ahora mismo también hay un impedimento que divide el objeto, que sería el ahora, con nuestra conciencia, que sería el sujeto, que está posada en el ahora, o sea, que permanece en un dualismo. Y siempre que nuestra mente esté fijada por el dualismo, sigue en este círculo que se llama samsara. Samsara significa literalmente korwa en tibetano, dar vueltas, ir dando vueltas. A veces somos un dios, a veces somos un ser humano, a veces somos un animal y demás. Ahora, aquellos que han descubierto y que ya han estabilizado también
esa dimensión de nuestra existencia que trasciende el dualismo, que es nuestra naturaleza verdadera, el momento de la muerte es el momento en el cual la mayoría de los yogis logran una budeidad completa. Porque este envoltorio del cuerpo es el concepto más sólido que tenemos y es el concepto más difícil también de liberarse. Porque es tan sólido, es tan atado a nuestra idea del yo, de identidad y demás. Fíjense, es decir, en el espejo nos miramos en una foto, es decir, cómo nos vestimos, el cuerpo realmente tiene una vigencia enorme en nosotros, pero por otra parte, energéticamente, por nuestra estructura y todo lo demás, el cuerpo, el concepto, no es más que un concepto. Por supuesto, eso es difícil de entender, pero nosotros no somos más que un concepto. Concepto cuerpo, experiencia cuerpo. Es una de las últimas cosas de las cuales nos podemos liberar. Podemos liberarnos mucho a nivel de nuestra mente, de nuestros fenómenos, de nuestras aflicciones, de nuestras emociones, de un montón de cosas. Eso se puede hacer, es más fácil, entre comillas, pero es más fácil. Pero liberarnos del concepto cuerpo no es tan fácil. Pero en el momento de la muerte, por una cuestión natural, el cuerpo cesa. El cuerpo muere y nos convertimos en un cadáver. Y en ese momento en el que la conciencia se separa, esa conciencia tiene, se dice varias veces, 7 veces más brillo y descubre el estado natural absoluto en forma inmediata porque lo había descubierto, identificado y estabilizado durante su vida. Entonces en ese momento se libera y llega a ser un Buda en el momento de la muerte. Los budistas también mueren, pero tienen muchas armas como para enfrentar la muerte. Fíjense que esa es la mejor de las armas. En mi experiencia, yo he tenido varios maestros que han muerto y he visto lo que son los signos que surgen después de la muerte, de grandes yogis, por ejemplo. Voy a contar algunos para que vean, bueno, en algunos casos, por ejemplo, en el mejor de los casos, un signo absoluto de que una persona ya se ha convertido en un Buda en esta misma vida, es que el cuerpo desaparece en luz, en cuerpo arcoíris. La razón de eso es que, desde el punto de vista del estado absoluto, todo lo que nosotros vemos, que es sólido, líquido y con fuego y todo lo demás, es decir, los 5 elementos de tierra, agua, fuego, aire y espacio, que son los que forman todos los fenómenos que nosotros percibimos con los sentidos, cuando los vamos reduciendo cada vez más en sus componentes esenciales, llegamos a partir de la contemplación y de un encuentro directo con la naturaleza absoluta de esos fenómenos, así como los físicos tratan de encontrar qué es la materia y cuál es la naturaleza absoluta de la materia, lo que la forma. Bueno, a nivel contemplativo, lo que Buda descubrió debajo del árbol, simplemente con su mente, es que en esencia, la esencia de todos los fenómenos, de los 5 elementos, es luz. Luz, no la luz, esta luz que nos ilumina, sino la luz cognitiva, el brillo de la cognición. Entonces, en un proceso de grandes yogis que disuelven el cuerpo y lo único que queda son uñas, que son materia muerta, pelo, que es materia muerta, y la ropa, y queda como cuando se dice como las serpientes que dejan y cambian su piel. Queda eso y surgen arcoíris, surgen otros tipos de señales. A veces otro de esos signos es reducir el cuerpo, y eso yo lo he visto con uno de mis maestros, Kampru Rinpoche, que en realidad es el jefe de nuestro centro, el anterior, y el de ahora es el 9º. Era un hombre de mi estatura, era un hombre grande, pero cuando lo sacaron después de varios días, vino Digo Khyentse Rinpoche y demás para las ceremonias y sacaron su cuerpo para llevarlo a la pira funeraria, tenía el tamaño de un chico de 7, 8 años y nada más. Es decir, que el cuerpo también se encoge. Eso es decir, uno puede decir, bueno, está bien, como lo tenían en sal, entonces claro, la carne y todos los líquidos, pero los huesos no se disuelven en la sal. Y sin embargo, era una cosa muchísimo más chica. Hay muchas, no voy a perder mucho tiempo, hay uno, pero volver a otra de los yogis, por ejemplo, en Tashiyong, que es de donde surge nuestro centro también, esta comunidad tibetana. Ahí hay yogis que, bueno, de la vieja camada son extraordinarios. Queda uno solo que vino a la Argentina en el 2015, Tauten Achu o Chulo,
que, bueno, uno cuando está con ellos se da cuenta de que es unas vibraciones o esa experiencia, qué sé yo, bueno, por ahí es muy subjetivo, pero creo que es compartido por tanta gente que ya deja de ser subjetivo, entonces realmente lo puedo mencionar. Pero de cualquier manera, ya verle los ojos, ¿no? ver cómo se mueven o cómo hablan, o esa paz constante, esa luminosidad así de inteligencia también. Pero uno de ellos, que era enorme, uno de los yogis principales, Dorson Rinpoche, que era que fue uno de los fundadores de nuestro centro, me dijo, para mí, Anjam se llamaba ese yogi, para mí es un Buda. Es decir, para él era el más alto de todos los yogis que estaban vivos todavía, ahora queda uno solo. Y él, entonces, cuando murió, tardó varios días, estaba muy enfermo y tardó varios días para morir. Entonces venían su amigo, otro yogi que se llama Amtin, y otro asistente, venían a verlo todo el tiempo, y uno de los últimos días vinieron también, como venían siempre, y le preguntaron cómo estaba. Entonces él hizo así con la mano, hizo así, hizo no, así, como 3. Entonces se fueron contentos, creyeron que iba a morir después de 3 días. A las 3 de la mañana exacto murió. Cuando lo cremaron, encontraron entre sus cenizas, por supuesto, perlitas. Son perlitas que se llaman rincel, que es muy común encontrar en estos seres, que son de un material de distintos colores, a veces son blancas. Hay de Buda Shakyamuni, por ejemplo, hay perlitas de distinto tamaño, algunas son redondas, otras son un poco más deformes. Cuando discípulos las tienen, algunos discípulos, si tienen mucha fe, empiezan a reproducirse. Eso yo lo vi también en uno de los discípulos de mi lama, de otro lama. Y también encontraron en las cenizas, corazón, ojo y lengua, sin quemarse. Es decir, en la pira funeraria, imagínense el fuego, lo que es que quema absolutamente todo el cuerpo y deja cenizas nomás. Eso se ha repetido en tantos lamas, en tantos yogis, en tantos maestros. No podemos entender ni creer que ese yogi enfrentó la muerte como una persona común. Para él la muerte era simplemente un pasaje directamente entre una cosa y otra, nada más. Se dice que para grandes tipos de yogi, la muerte es como el aire que hay dentro de una vasija. Cuando se rompe la vasija, ese aire se mezcla con el aire de afuera inmediatamente, sin ningún tipo de transición. Y eso sería la muerte para el que practica. Por eso se está diciendo, o sea, que se dan cuenta que si se hace tanto énfasis en que vamos a morir, es porque en esta mano, en este platillo de la balanza, vamos a morir. Bad news, digamos, bajón. Pero en el otro platillo se nos está diciendo, acá estamos, acá podemos hacer enormes prácticas, generar enormes cantidades de transformación en nosotros, como para realmente enfrentar la muerte. Si el cuerpo muere, pero la mente continúa en todo momento, en todo el proceso de la muerte, la mente permanece en una continuidad de sabiduría en la cual uno trascende eso que se ve como muerte, que los otros demás seres que están ahí ven como que murió. Lo importante es cómo uno percibe. ¿Se acuerdan que yo dije que lo más importante y donde funciona todo el camino budista es en el cambio de nuestra percepción? Ahí es donde se va reflejando todo lo que vamos haciendo en el camino budista, porque no vamos a cambiar el mundo, eso por ahí cambia por nuestra influencia, pero es indirecta, pero sí vamos a cambiar y vamos a transformar nuestro ser. ¿Dónde se reflejan esos cambios? En nuestra percepción. En este momento, nuestra percepción es la percepción kármica, está bastante condicionada por el karma, y luego, bueno, a medida que vamos practicando y encontramos la naturaleza esencial, y empieza a funcionar, no ya desde el ego, sino desde el no ego, desde el no dualismo, y luego así va evolucionando, cuanto más nos estabilizamos en eso, y llega a la percepción de un Buda, que es la percepción, digamos, de sabiduría primordial. Eso es lo que es un Buda. No es que un Buda adquirió sabiduría, sino que un Buda es sabiduría. Estamos hablando de un estado cognitivo, que después toma una forma como Shakyamuni, y un maestro, sí, pero en realidad, cuando decimos Buda, es otra palabra para nuestra naturaleza esencial. Y eso es lo que estamos tratando de encontrar.
Entonces, uno de los puntos es, todos nos vamos a morir. El segundo, nadie puede predecir cuándo nos vamos a morir. Puede ocurrir mañana, puede ocurrir dentro de 20 años, puede ocurrir dentro de 15 años, puede ocurrir el mes que viene. Y no nos tiene que asustar. Todo lo contrario, tiene que darnos una idea de urgencia, de no perder tanto tiempo. Realmente perdemos mucho tiempo. Y el mayor tiempo que perdemos es en la distracción. Realmente es eso. Porque si realmente hiciéramos una vida cotidiana sin distracción e integrando nuestra práctica en la vida cotidiana, no habría ningún problema. Pero en realidad estamos siempre pensando en cualquier tipo. Fíjense en lo que pensamos, además. En realidad son cosas tan poco importantes, tan poco relevantes. Es simplemente como una golosina que tenemos que hace ruido, y estamos tan acostumbrados al ruido que el silencio nos asusta. Y si no nos asusta, bueno, el silencio nos aburre. Estar en el ahora nos aburre. ¿O no? Entonces nadie quiere estar en el ahora, porque queremos siempre estar divertidos. Pero estando divertidos, ahí perdemos día tras día, hora tras hora, mes tras mes, año tras año. Entonces la distracción es realmente el fenómeno que más nos hace perder el tiempo, que también puede existir en la práctica de meditación. Podemos estar sentados 2 horas, pero durante las 2 horas estuvimos realmente en meditación 10 minutos. Y todo el resto, lo que voy a decir, lo que hice, que le tendría que haber dicho, que por qué no dije tal cosa, que voy a llamar a tal persona. Fíjense cómo es. Esa distracción, ese ruido que tiene, es lo que forma nuestra zona de confort, en la cual hemos estado instalados desde que nacimos y fuimos construyendo. Y es una zona de confort tan pobre, tan pequeña, y lo único que tiene es familiaridad. Estamos acostumbrados a eso. La zona de confort es como uno de esos zapatos que tenemos de hace mucho tiempo, que cuando metemos el pie hace zup y entra, sin ningún tipo de calzador ni nada. Es ese tipo de... directamente volvemos a esa zona de confort. Y esa zona de confort realmente es lo que nos mantiene en samsara. Tiene mucho atractivo, pero realmente de poca calidad. Es realmente, desde el punto de vista de nuestro objetivo, es un obstáculo. Desde nuestro objetivo, la distracción es un obstáculo. Pero por supuesto, el objetivo, cada uno le pone más o menos esfuerzo, porque en base a cuánta relevancia le da ese objetivo de la trascendencia, de conocer y descubrir esa riqueza fenomenal que tenemos, que es de ser un Buda, de acuerdo con cuánta relevancia y cuánta riqueza uno le asigna a eso, en esa misma medida es cuánto tiempo le va a dedicar y con cuánta seriedad también va a ser su práctica. Todos estos elementos de reconocer esta existencia humana y la riqueza que tiene y lo extraordinaria que es, y también la urgencia que tenemos en el sentido de que, bueno, mejor no perder tanto tiempo porque no nos queda tanto tiempo y podríamos utilizar más el tiempo en las técnicas y la forma en que me acerquen a descubrir esa naturaleza esencial. Todo eso realmente se va a notar en el momento de meditación, por más que parezca tonto, porque forma en nosotros un nivel de, una actitud, digamos, que de tomar las cosas más en serio. Así como tomamos en serio cuando invertimos la plata en algo, o cuando tenemos una conversación con alguien, o cuando tenemos algún problema en nuestra oficina, entonces la queremos tomar en serio para resolverlo bien. Bueno, tomar en serio que estamos en este camino espiritual por un objetivo que realmente nos demanda mucha dedicación. ¿Cómo vamos a hacer para tomar eso en serio? ¿Cómo? Es decir, hay que cultivar, hay que producir algo, hay que empezar a pensar de una manera distinta. Y es lo que nos están aconsejando, es empiecen a pensar de una manera distinta, empiecen a darle importancia a las cosas que realmente tienen importancia. Nuestra vida tiene importancia.
Nuestra vida, en el sentido de esta vida humana que se nos está yendo, tiene importancia. Así como cuidamos el cuerpo, porque apenas tenemos una cortadura, llamamos a un médico o nos ponemos mertiolate y lo cuidamos. Apenas vemos un poco de sangre, ya hay una sensación, un poquito de pánico. Nos recuerda de nuestra impermanencia. Apenas tenemos un dolor, lo primero que pensamos no será algo muy serio y de por ahí si nos dura varios días, más serio, y entramos también con una preocupación porque a nuestro cuerpo realmente lo tomamos con un cuidado enorme. Bueno, eso es nuestro cuerpo, nuestra vida, pero nuestra vida humana con todas las capacidades, cualidades, enormes posibilidades que nos provee. Tomarlo en serio desde ese punto de vista se va a ver reflejado también en el momento de meditación. Porque ¿de qué manera se va a ver reflejado? Se va a ver reflejado cuando surge un pensamiento. Así de simple. Y cuando surge un pensamiento, ¿cuál es la actitud que tenemos? Sin darnos cuenta ya estamos en el pensamiento. Y sin darnos cuenta ese pensamiento pasó un segundo, un tercero, un quinto. Recién después de un tiempito nos dimos cuenta de que nos fuimos del objeto de meditación y ya estamos pensando. ¿Y qué hacemos ahí? O volvemos directamente al objeto de meditación, o por ahí nos quedamos en ese pensamiento porque nos parece muy importante. O por ahí porque nos seduce ese pensamiento. Bueno, también tengo tiempo de volver. Todo ese tipo de ñañas que tenemos en la práctica de meditación es porque no la tomamos en serio. Y cuando no la tomamos en serio, entonces, bueno, tenemos que hacer algo para tomarla en serio. El otro día hablé de una de los elementos que funcionan en la práctica de meditación, que son básicamente tres. Uno es la presencia, es decir, no olvidar el objeto. En un principio por ahí usamos la respiración como un objeto. Si nos distrajimos de la respiración es porque nos olvidamos del objeto y ya estamos pensando en algo. Entonces volvemos. ¿Quién es aquello que se da cuenta de que nos distrajimos? Es otro elemento, que es un elemento de estar alerta, conocer qué es lo que está pasando, darnos cuenta de que nos distrajimos. Ese es el que da la señal para volver a la respiración. Pero hay un tercer elemento que muchas veces no se menciona y que se llama Pagyo en tibetano. El primero se llama Trempa, que es sinónimo también de recordar. El segundo se llama Sheshin, que significa estar conociendo, saber, estar alerta. El tercero se llama Pagyo. Pa quiere decir estoy teniendo cuidado. Tener cuidado en la práctica de meditación es que cuando surgen pensamientos, entonces yo, lo tomo con cuidado la práctica de meditación, porque los instantes, los 20 minutos de meditación, la media hora de meditación es irrecuperable, entonces la tomo con seriedad. ¿Qué es lo que hace que cambie nuestra actitud? Para que en ese momento lo tomemos con seriedad, es porque ha encarnado en nosotros el sentimiento de urgencia por la impermanencia, el sentimiento de riqueza y de la valoración de la capacidad humana que tengo en este momento, que es una joya que he conseguido por H o por B. Nadie me la regaló, la conseguí yo, sin saber cómo, pero la conseguí yo, y la tengo, y no la quiero desperdiciar. Entonces hay que volver a ese tipo de cosas. Recuerden que esto que estamos viendo, ver lo exclusivo, lo difícil que es obtener esta existencia humana, preciosa se llama, porque es la que está volcada a un camino espiritual, no cualquier existencia humana. El segundo es la impermanencia y la muerte, y hay que contemplar, afrontar la muerte con coraje, con decisión. Es parte de la vida, no una cosa que nos va a pasar. Sí, nos va a pasar, pero la incluyo como parte de mi vida para que realmente se refleje en mi actitud con cada instante de mi experiencia. El tercero es entender lo que significa el karma, porque realmente el karma es algo que nos afecta muchísimo en nuestra experiencia y tenemos que tener una buena comprensión de lo que significa el karma. El karma ya está muy bastardeado, la palabra karma, ¿no? Y bueno, es mal karma, y qué sé yo, buen karma. En general se lo asocia con mal karma, es tu karma, qué sé yo. Hay que entender bien lo que significa karma. Y finalmente, darnos cuenta de que en realidad lo que más cunde en nosotros es insatisfacción, sufrimiento, etc., en cualquiera de los reinos de existencia que nosotros podamos. Eso falta y lo vamos a ver en la próxima reunión. Pero todas esas son partes de nuestro entrenamiento mortal, son parte de lo que significa domar mi mente, porque si eso está ausente, vamos a estar siempre distraídos por objetivos mundanos, afectados por los objetivos mundanos.
los 8 preocupaciones mundanas, que son las más habituales y las que tenemos todo el tiempo, va a ser muy difícil contrarrestarlas si no reflexionamos en estos 4 pensamientos que revienten nuestro interés por lo mundano, que es como se llama estas 4 que recién mencioné, ¿no? El cuerpo humano, impermanencia, karma y demás. Entonces, esos se llaman de esa manera porque realmente están dirigidos para que las 8 preocupaciones mundanas empiecen a ceder. ¿Cuáles son estas 8? Sufrimiento y felicidad. Es decir, por supuesto, es una preocupación mundana, evitar el sufrimiento y ser felices. ¿Con qué medios? Medios mundanos, porque es lo único que tenemos a mano. El segundo es ganancia o pérdida. Eso también siempre está presente en nosotros. ¿Cuántas veces hemos comprado algo después de regatear tanto y caminamos 2 pasos? Pasa mucho en Oriente, y en el otro negocio nos empiezan a ofrecer en el precio que lo habíamos conseguido después de luchar media hora. Es decir, que nos hacen sentir pérdida. La pérdida, por supuesto, de un negocio, la pérdida en el mercado de valores, la pérdida de ahora, cuánta pérdida hay con la pandemia, estamos realmente preocupados por la pérdida, o también con la ganancia, lo que estamos haciendo, ganancia o pérdida, nos influyen y son objetivos y preocupaciones mundanas. Después también crítica y alabanza, crítica y alabanza. Es decir, cuando nos alaban, encantados. Cuando nos critican, nos bajonea todo el día. Estamos muy susceptibles a eso también. Es otra preocupación mundana. Y también la última es, siempre me faltan algunas, fama o descrédito. Es decir, eso también es parte de nuestras preocupaciones mundanas. No hacer algo porque tememos lo que las otras personas van a pensar o lo que fuera, y si somos famosos, o la ignominia porque hemos hecho algo mal y lo que entendemos que esas son preocupaciones mundanas. Y esas 8 se resumen en 2 de las 3 aflicciones, ¿se acuerdan? Los venenos, que eran la ignorancia fundamental, el apego y también la aversión. Hay 4 que pertenecen al apego o al deseo y 4 que pertenecen a la aversión, ¿no? Ganancia, fama, alabanza y felicidad pertenecen al apego y las otras 4 pertenecen a la aversión. Quiere decir que siempre estamos, de alguna manera, si nos empezamos a ver críticamente en nuestra operatoria habitual de nuestra mente, siempre estamos funcionando con alguna de estos 8. No digo siempre, pero con muchísima, con muchísimas frecuencias estamos instalados en eso, en los miedos también y todo ese tipo de cosas. Entonces, para revertir esas preocupaciones, ese interés, es que se aconseja mucho hacer estos preliminares, que son como las fundaciones para realmente encarar el camino espiritual de una manera provechosa, de una manera efectiva. Y el último punto, para terminar, que hace a esto de la impermanencia, es que en el momento en que morimos, en ese momento no nos llevamos nada de todo aquello por lo cual nos esmeramos durante nuestra vida, que es justamente los objetivos mundanos. No hay fortuna que nos llevemos, no hay fama que nos llevemos, podremos ser muy elocuentes en público y ser grandes disertantes, pero eso tampoco nos acompaña, la belleza no nos acompaña, la influencia en los demás no nos acompaña, la erudición no nos acompaña. Lo único que nos acompaña, es decir, salimos, como dice Buda, como un pelo que se tira de un pan de manteca. Bueno, por supuesto tiene que estar congelado, ¿no? Pero un pan de manteca, cuando uno se tira el pelo, salió completamente solo. Realmente estamos solos. Estamos solos ahora también. Todo el tiempo buscamos estar acompañados, pero realmente veamos que somos un mundo interior al cual poca gente accede. Nadie accede de la forma en que estamos. Somos solos y nos vamos solos. Vinimos solos y nos vamos solos. Y entonces, ¿qué es lo que nos acompaña después de la muerte? El Dharma. Nos acompaña esto que hemos conseguido durante nuestra vida, aplicándonos
al desarrollo espiritual, a esas cualidades fundamentales espirituales, porque ¿dónde quedan esas cualidades? Quedan en nuestra conciencia, no en nuestro cuerpo. No es que estamos practicando el Dharma para volvernos más bellos, no estamos practicando el Dharma para volvernos más fuertes y sacarnos bíceps y sacarnos también pectorales y lo que fuera. Estamos practicando el Dharma para cambiar nuestra conciencia, y después de la muerte lo que se separa del cuerpo y que continúa es la conciencia, y ahí esa conciencia contiene también nuestros insights, también contiene nuestros momentos de sabiduría, nuestra estabilidad de la sabiduría, o también nuestras virtudes y también nuestras negatividades. Continúa todo ahí. Pero el único que nos puede ayudar después de la muerte realmente es el Dharma, porque la fortuna, la belleza, la fama y todo lo demás se dejan detrás. Fue un sueño que acabó, no dejó de existir y no nos acompaña en absoluto. Eso es bastante obvio. O sea que realmente de esa manera, bueno, hemos completado estos 2 de los 4 pensamientos que revierten nuestro interés por lo mundano. Y bueno, vamos a ver ahora las preguntas. A ver, bueno, voy a empezar a leerlas acá, a ver. Bueno, acá leo una que está acá, por ahí hay alguna anterior, pero no las puedo ver todavía. A ver, ahí viene Sofi. ¿Cómo encarar una práctica de purificación de karma sin que se cuele una actitud teísta del estilo, bueno, recito tantos mantras y la mala acción ya se purificó? ¿Qué nos indica que ese karma ya se ha purificado? Si a mí me preguntan, yo diría que por cada acción negativa que cometo y por la suma de todas las que cometí desde que nací, debo practicar Vajrasattva o lo que sea el resto de mi vida. Bueno, por empezar, no es una actitud teísta, es una actitud de causa y efecto. Así como cuando tenemos mucho calor en una habitación, entonces prendemos el aire acondicionado, entonces calor y aire frío son mutuamente excluyentes y entonces contrarrestamos el calor con aire frío y terminamos con aire frío. Entonces realmente saber que si hemos hecho una acción negativa, esa acción negativa la podemos purificar, es justamente porque lo que queda de esa acción negativa es simplemente un patrón habitual, que es como una especie de tendencia o que es un hábito. Y si generamos un hábito positivo, ese hábito positivo lo puede neutralizar, así como el aire frío puede neutralizar el aire caliente. Entonces ahí no interviene ningún Dios, no interviene ni juicio final, ni balanza, ni nada. Es simplemente que uno conscientemente genera algo positivo porque eso que es virtuoso y que es positivo contrarresta y va eliminando lo negativo. Hay prácticas específicas, especialmente en el Tantra, que aceleran mucho el proceso de purificación. Entonces, no es que, ¿cómo podemos entender ese proceso de purificación, por ejemplo? Es decir, uno diría, bueno, al generar mucho karma positivo, porque estoy haciendo estas prácticas, por ejemplo, el Vajrasattva, que es una palabra técnica, pero no importa, es una práctica específica, entonces yo genero esa influencia espiritual que me purifica, y entonces empujo todo lo negativo para que lo que esté más cerca en la corriente de mi ser sea lo positivo. Y de esa manera tengo un mejor renacimiento o eso me va acercando a mi naturaleza esencial. Es una manera de ver las cosas, pero en realidad no funciona de esa manera. Karma positivo neutraliza karma negativo. O sea que ahí vamos purificando también las influencias que tenemos de nuestras impresiones kármicas que se manifiestan como lo que llamamos karma, que es el resultado, hábitos, patrones habituales. Ahora, cuando nuestra mente, hay que recordar que el karma tiene vigencia dentro del ámbito de la ignorancia. Cuando nosotros trascendemos y nuestra mente encuentra su estado natural, se ve también que el karma es una ilusión, es ilusorio, así como todo el resto. Y el karma ahí entonces deja de funcionar en la forma en que funciona ahora. Nos liberamos también del karma, en cierta manera. Y entonces se dice que mientras nuestra mente permanece en cierta continuidad de su estado natural, es como una luz, es decir, Buda da una analogía que es muy linda,
Dice, así como una habitación sin ventanas ha permanecido 100 años en la más profunda oscuridad, si una vela, en el momento en que uno se prende una vela, esa oscuridad se ilumina instantáneamente y lo que en ese momento brilla es la luz de la vela. De la misma manera, un momento de sabiduría primordial, que es nuestra naturaleza esencial, que es mutuamente excluyente con todo ese bagaje kármico y todo lo demás, entonces, mientras prevalezca esa sabiduría primordial, barre con enormes cantidades de propensiones kármicas y va restándole fuerza a ese bagaje de hábitos o esquemas o propensiones habituales que hacen que nos alejemos continuamente de nuestra naturaleza. Entonces, es más bien, no es una cuestión teísta, no es que uno tiene que pasarse la vida recitando Vajrasattva o recitando una práctica de purificación, sino que además de prácticas específicas de purificación, todas las otras prácticas budistas, de que la mente vea su propia naturaleza, de que la mente se tranquilice y encuentre un estado de quietud, todo ese tipo de cosas también van purificando ese bagaje kármico. Los que empezamos a meditar podemos contar respiraciones para facilitar la práctica. ¿Aspiraciones? Respiraciones. Contar respiraciones a la vez. Sí, eso es conveniente. Eso, en general, bueno, se dice o respirar. Para mí un número bueno para incorporar cuando uno está practicando, eso lo vamos a ver en las próximas, pero digamos cuando uno practica con un objeto, que es el primer tipo de práctica, cuyo objetivo es calmar la mente para que encuentre una quietud en el momento de la hora, entonces es bueno, además de utilizar la respiración como objeto, contar, por ejemplo, hasta 7. 7 es un buen número. Entonces, cuando inhalamos y exhalamos, eso es 1, no va a distraer la mente, simplemente automáticamente uno dice 1, 2, 3, hasta 7. Y cuando uno llega a 7, entonces dejar de contar unos instantes y permanecer sin un foco, como había hecho hasta ese momento, sino permanecer en una cosa mucho más abierta, una awareness, digamos, una presencia mucho más panorámica, digamos, por unos 20 segundos y luego suavemente empezar a contar 7 y después intercalar momentos de descanso con momentos de respiraciones contadas. ¿Podrías definir discernir en términos budistas? Discernir en términos budistas? ¿Podría definir eso? ¿Qué relación tiene con claridad y cognición? Cognición, hay dos palabras en tibetano, o varias palabras porque son especialistas en lo que significa la conciencia, lo que significa la cognición, el conocer, la claridad, la lucidez, todo ese tipo de cosas. Entonces siempre hay mucho debate en las traducciones. En realidad, cuando se habla en términos contemplativos, se utiliza mucho la palabra salva. Y cuando se habla en otros términos de cognición misma, se habla mucho de palabra shepa, ¿no? Ahora, ¿por qué es eso? Porque en realidad, en términos contemplativos, hay mucho más contacto con el brillo de la cognición, el brillo o la lucidez, que es la naturaleza básica de nuestra mente, es esa lucidez. Yo utilizo la palabra lucidez porque tiene esos dos significados, un poco de como que es luminoso y que al mismo tiempo también es cognitivo. Entonces, no es que haya un discernimiento. Hay algunos traductores que a salva la traducen directamente como cognición, porque es realmente una cognición lo que está ocurriendo ahí. Pero yo prefiero mantener un poquito más la cuestión etimológica de salva, porque en términos de la experiencia que uno tiene, no es que uno está, en ese momento esté conociendo, el término cognición, si bien es como inmediato, también puede llevarnos a que uno conozca discursivamente, digamos, porque hay elementos de conceptos y ideas que uno puede tener. En cambio, claridad o lucidez es como algo muchísimo más natural, muchísimo más, ¿cómo diría? Más inmediato. Más inmediato del momento, eso es claridad. Para mí funciona más lucidez y uso esa palabra. En realidad no hay diferencia si uno quiere discernirlo. Claridad
no está diciendo la claridad y la luminosidad que existe, por ejemplo, por el sol, la luna y por esto que estamos viendo, que nos ilumina Edenor o Edesur, cuando no hay cortes, sino que es el brillo de la cognición. Es eso. Entonces, por eso es que son intercambiables. O sea que yo no perdería mucho tiempo en discernirlos. Es decir, está bien decir que es cognición, cuando se dice que la naturaleza de la mente es cognitiva, y también la naturaleza de la mente es lúcida. A mí me gusta más lúcida y otros que prefieren cognitiva, pero eso quiere decir que la mente tiene esa capacidad de conocer, eso es lo que significa, tiene esa capacidad de cognición, pero no quiero separarlo de que se experimenta como, viste, un brillo, como una especie de salva. Por eso utilizan selva, yo creo, ¿no? ¿Por qué utilizan salva y no usan shepa en ese caso? Y esas son instrucciones específicas que hacen a la meditación. Me parece que es por eso, ¿no? ¿Podrías repetir los nombres y autores de los libros que mencionaste? El libro que mencioné es Las palabras de mi perfecto maestro, de Paltrul Rinpoche, que está traducido al castellano. Es un libro muy tradicional y cuando lo lean, bueno, van a encontrarse con un montón de cosas que son muy tradicionales, hay que recordarlo y ubicarlo en a quién estaba dirigido, a los tibetanos viviendo vidas de nómades y demás. Entonces, bueno, hay que tomarlo realmente desde esa perspectiva, pero es un libro muy profundo y muy claro. También el otro son libros muy técnicos, ¿no? Pero son muy útiles. Y estos cuatro pensamientos están muy bien descritos en esos libros. Ese y el otro es Adorno Joya de la Liberación. The Jewel Ornament of Liberation, se llama El Adorno Joya de la Liberación. Ese fue traducido hace mucho tiempo. Creo que hay traducciones más modernas que si lo consiguen una traducción moderna es mejor. A ver. Acá, con respecto al miedo a la muerte, ¿cómo podemos hacer para saber que existe, pero no estancarnos en la idea de miedo a la muerte? Justamente, es decir, ¿de qué manera podemos afrontar la muerte? ¿De qué manera la podemos afrontar? Es decir, practicando el Dharma. Es decir, hay otras maneras, hay gente que tiene sus propias técnicas, hay gente que dice, bueno, yo no le temo a la muerte, es fantástico. No estoy queriendo decir que la única manera es porque uno entiende el Dharma, porque eso sería bastante chauvinista desde el punto de vista dármico. Ya en general hay mucho chauvinismo por todos lados, pero si uno tiene miedo a la muerte, bueno, ver la muerte, pero es decir, cuando uno se afronta con una verdad así que es ineluctable, con algo que realmente va a suceder, ¿de qué sirve tenerle miedo? Entonces, para, digamos, contrarrestar ese miedo, bueno, ¿qué herramientas tengo como para enfrentarme con esa situación? Y no puedo decir más que eso. Me parece, primero, tomarlo como parte de la vida. Y segundo, bueno, ¿qué podemos hacer para afrontarlo? ¿Tengo la capacidad para afrontarlo? Sí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el Dharma te da es un manual de instrucciones como para afrontar la muerte y salir airoso de ese proceso. ¿Podrías dar un consejo de cómo equilibrar el pensar en la impermanencia con el hecho de hacer proyectos a mediano o largo plazo? Es decir, saber que el Dharma es lo más importante en nuestra vida, pero al mismo tiempo subsistir económicamente, quizás relegando horas de práctica. Yo creo que no son contradictorios, que no todo el mundo puede ser un yogi que se retira a la montaña y vive en una cueva y está contento en una cueva o en una choza meditando toda su vida. Realmente tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades, nuestros intereses, nuestra situación familiar, nuestra situación de vida y un montón de razones. La muerte, ¿qué es la impermanencia o muerte? ¿Cuál es la pregunta? No, proyectos a mediano y largo plazo que quizás te toman horas de práctica. Bueno. La impertinencia. Por supuesto que tenemos que hacer planes. Ahora, hay maneras de hacer los planes en las cuales uno entonces proyecta con enormes expectativas y con enorme apego. Y entonces como
los toma con tanta importancia, dedica de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche completamente para concretar esos planes que uno tiene. Eso es una manera. Ahí sí que se contrapone con las horas de práctica. Pero todo tiene que ver también con cuáles son las ambiciones que uno tiene. Es decir, cuál es el rango en el cual uno dice, bueno, yo con esto estoy satisfecho. Yo cuando estaba en Noruega, por ejemplo, me enteré que la mayoría de la gente, pues tienen un nivel enorme, tenía su casa en la ciudad, su casa en la montaña y su casa en España, para cuando viene el verano o el invierno. Entonces, para ellos la satisfacción es tener casa, ¿no? Tener 3 casas. Y tener, por supuesto, el auto de la persona, del hombre, el auto de la mujer, y los hijos, cada uno un auto. Y eso es, bueno, cuando tengo eso recién estoy satisfecho. ¿Cómo definimos aquello que decimos, bueno, esto es lo que necesito para vivir? Hay gente que yo he conocido que necesita para vivir nada. Es decir, gasta por año, las monjas que meditan en Tibet, que son las discípulas de Tsonyi Rinpoche, creo que por año necesitan $200 o $300. Se conforman nada más que con una mínima comida y están satisfechas con eso. Hay otros que si no logran el $1.000.000 no están satisfechos. Entonces, primero hay que ver cuál es lo que yo considero que tengo que conseguir como para decir, bueno, yo con esto ya estoy satisfecho y no voy a dedicarle más tiempo para conseguir más cosas. Y bueno, en base a eso se organiza uno cuánto tiempo le va a dedicar al Dharma y cuánto tiempo le va a dedicar a eso. Porque en realidad por ahí dedicarle a conseguir aquello que lo satisface no es un tiempo que le requiera demasiado, porque es poco lo que uno necesita. Cuanto más Dharma tiene, menos necesita uno. Verdaderamente es eso. Y se conforma mucho más con lo que se tiene. Buda dijo que la mayor riqueza es el contentamiento, ¿no? Hay gente que tiene $1.000.000 y no duerme porque cómo lo puede proteger y cómo puede incrementarlo, es decir, que no está satisfecho. Y hay gente que solamente tiene el bol de dádivas y vive completamente satisfecho con eso. Esa es la mayor riqueza. Entonces, bueno, tenemos que verlo en ese contexto, ¿no? Ahora, realmente también, es decir, tomar que todos los proyectos que van a suceder, sabemos que son impermanentes, sabemos que pueden cambiar y sabemos que pueden no ocurrir. También esa actitud así de que todo es medio ilusorio, que todo fluye y que no podemos realmente... Es el problema de la impermanencia, es esa, que cuando queremos fijarnos y cuando queremos, bueno, ahora esto es así, no es nada así. Queremos que ya estoy parado acá y nos sacan la alfombra debajo de nuestros pies porque esa es la ley de la impermanencia. Entonces, una vez que hemos integrado nuestra impermanencia, eso de la impermanencia a nosotros, nos vuelve mucho más tranquilos con cualquier cosa que pueda suceder. La impermanencia realmente tiene efectos positivos, no efectos negativos. La impermanencia en los momentos de sufrimiento, bueno, sabemos que van a pasar, y el sufrimiento va a pasar, y la adversidad va a pasar. Y la impermanencia en los momentos de felicidad, sabemos porque estamos abiertos a que, bueno, esto tiene un cierto tiempo y después, bueno, va a cambiar porque va a haber algún conflicto, lo que fuera. Ya estamos preparados para los cambios. O sea que la impermanencia tiene también influencia en este tipo de actitud con respecto al tiempo que podemos dedicarle fuera de la práctica del Dharma. ¿Se necesita un maestro para poder trascender el ahora y en el momento de la muerte saber cómo actuar? Y en el budismo siempre se dice que se necesita un maestro para todo, para recorrer todo el camino, porque el maestro es el que conoce, que es como la guía, que conoce qué camino tomar, qué desvíos puede haber, qué cosas hacer, qué instrucciones hacer, cómo afrontar y todo lo demás. Y necesitamos a alguien que conoce todo el camino y que conoce también el destino. Eso es importante. Pues solamente conocer el camino porque lo conoce, porque lo estudió de libros, y bueno, eso no es suficiente. Hay grandes eruditos que se conocen todas las respuestas y cuando viene un alumno y le reporta experiencias contemplativas, por ahí no cuadran con todas las respuestas que conocen los libros y le da un consejo que lo saca de un camino que era correcto. Y hay otros que no son eruditos porque tienen una gran experiencia de práctica y que saben exactamente dónde está la mente del discípulo apenas empieza a hablar. Y cuando es un grandísimo maestro,
el discípulo ni necesita hablar. Se dice que Milarepa, que este gran santo tibetano, bueno, que existió, ¿no?, en el siglo XI, qué sé yo, bueno, era un Buda. Simplemente al ver que entraba una persona ya sabía cómo era su mente. O sea que ese es el nivel, cuando hablamos de omnisciencia, eso es lo que se quiere decir. Es decir, no hay nada que impida esa capacidad de conocer, de estar percibiendo en forma automática todo lo que está sucediendo, ¿no? Y prever también otras cosas, ¿no? Acá, ¿qué quiere decir que el cuerpo es solo un concepto? Eso yo quisiera verlo después cuando veamos, hay uno de los, porque ahí ya entramos en lo que significa la verdad relativa y la verdad absoluta. En última instancia, yo soy Gerardo es un concepto. Por eso es muy fuerte y lo quiero ver en contexto. No somos más que un concepto. Yo soy Gerardo porque yo creo que soy Gerardo. Por eso es algo que se necesita explicarlo de una manera más o menos colegible, porque en realidad si no, es como que, ¿cómo puede ser? Es decir, estamos en un mundo en el cual yo tomo un avión y van 250 personas y todo se mueve con una precisión impresionante, y como usted dice que solamente es un concepto. No me quiero meter en eso porque realmente va a dejar por ahí algún tipo de idea errónea y no quiero en eso. Acá el punto 5 dice, el mejor antídoto es saber que todo carece de naturaleza verdadera. Bueno, cuando lleguemos a ese punto, ahí lo vamos a ver con detalle. En la ciudad donde vivo yo no hay ningún centro budista. ¿Es posible seguir el sendero solo haciendo lecturas y prácticas individuales sin frecuentar un centro e integrar una sangha? El Vajrayana valora mucho el rol del lama. ¿Qué consejo daría usted para los que no pueden acercarse a un maestro? Bueno, eso es una dificultad, pero hay mucho que se puede hacer, digamos, por libros, también por este tipo de charlas, o bueno, cuando tenemos reuniones en el centro y demás, porque es parte de lo que se llama, literalmente se llama escucha, ¿ok? Escucha significa uno recibe información. Y como es, siempre digo, es una información tan nueva, tan contrastante con la información que tenemos, digamos, desde que nacimos hasta ahora en nuestra cultura, requiere reflexión, porque hay que entender puntos muy profundos, como por ejemplo el cuerpo o uno mismo no es más que un concepto, es bravo, o sea que necesita bastante reflexión. Entonces, este tipo de reuniones o este tipo de cosas es adquirir información y reflexionar. Y eso se puede hacer con libros, con asistir a charlas, con ver, hay muchísimo en YouTube, muchísimos lamas hablando de todo tipo de cosas, es impresionante. Hay una riqueza en YouTube fenomenal para recibir información. Eso es parte de lo que se llama el estudio. Y eso se puede hacer más o menos sin un maestro físico. En el Tantra es muy importante un maestro que dirija la práctica, y es verdad que se dificulta un poco cuando estamos viviendo en la Argentina. Es por eso que nosotros en nuestro centro siempre tenemos 1 o 2 lamas importantes, como para que los que frecuentan el centro puedan tomar contacto ahí ya directo, así, a un nivel de persona a persona, con alguien que está dando la disertación, que está enfrente de ellos y que realmente es un verdadero lama, un verdadero maestro, porque ella conoce ese estado natural, conoce esa naturaleza esencial y demás, y la puede transmitir en base a su vivencia, a su experiencia. Aunque vivas en una ciudad un poco alejada, bueno, estate al tanto que vas a recibir seguramente información cuando viene un lama, y tratar de hacer esa situación, ese evento, porque es bastante único, como algo importante, y poder participar, es lo máximo que te puedo decir. Pero es importante conocer a un maestro, y lo que hacemos en el centro es eso, siempre desde que hace en el 86 abrimos, van a ser 34 años, todos los años hemos traído 1 o 2 lamas y hecho retiros de 6 días, y en esos 6 días uno ya toma un contacto más personal, digamos, con un lama. ¿Cuál es la forma correcta, más eficaz de pedirle ayuda a los budas? Tomar refugio es importante. La toma de refugio es
es el primer paso, digamos, cuando uno se convierte en budista. En realidad viene de antes, porque es el momento, es decir, uno ya, porque recibió información, porque ya está más convencido y desarrolla confianza en Buda, verlo como el maestro que quiere seguir, en el Dharma, que sería su camino, y también Sangha, que sería aquellos que lo pueden ayudar a seguir ese camino. Entonces uno toma refugio porque ahí sí que verbalmente está admitiéndolo verbalmente. Eso se considera importante. Una cosa es algo que pasa en la mente y que no lo comparte nadie más, y otra cosa es frente a un testigo decirlo. Y si uno no tiene un testigo, también dicen los textos que puede imaginar a Buda enfrente y tomarlo, y también tiene validez. Es mejor de la otra manera, pero si no, bueno, es el plan B. Es decir, también se puede hacer, no hay ningún problema. Y cuando uno toma refugio, también recibe esa influencia espiritual. Hay oraciones en las cuales hay oraciones específicas con un objetivo específico. En realidad, cuando uno está pidiendo por la influencia espiritual o las bendiciones de un maestro, de un Buda, entonces es muy bueno tener en claro qué es lo que uno está pidiendo y dirigirlo a ese objeto de refugio, ese objeto al cual uno va a dirigir su oración, el mantra o también el refugio o cualquier tipo de plegaria o lo que fuera, como para que nos ayude en ese tipo de bloqueo, ese tipo de situación. Claramente, digamos, tenerlo en nuestra mente es lo aconsejable. Sí, pedir bendiciones en forma más o menos amplia también influye, pero en ese sentido es mejor tenerlo bien en claro antes de empezar las oraciones, ¿no? ¿Qué pasa? Fuerte. ¿Qué pasa con los sueños luego de estabilizar la naturaleza de nuestra mente? ¿Se vuelven lúcidos? ¿Sería un signo de mejorar la práctica? No solamente se vuelven lúcidos. Una cosa es que un sueño sea lúcido. Un sueño lúcido significa que, a diferencia de lo que ocurre actualmente, en la mayoría de los casos, cuando estamos soñando, nosotros lo tomamos como algo que está sucediendo en forma real. Entonces el sueño está reificado y nosotros no somos conscientes de que eso es un sueño. Por eso es que tenemos miedo, tenemos felicidad, lo que fuera. Eso es porque lo vemos como real, lo reificamos. Sueño lúcido significa que sin despertarnos nos damos cuenta de que estamos soñando. El sueño continúa, pero ya no lo tomamos como real, lo tomamos como un sueño. Es como ver una película y darse cuenta que es una película. Entonces ahí, eso es un sueño lúcido. Pero seguimos soñando, digamos, no hemos despertado, ahí simplemente nuestra mente tiene la conciencia de sueño, pero en ningún momento está consciente de su naturaleza esencial, simplemente que ha dado un pasito más porque está viendo las cosas tal cual son. ¿Eso es un sueño? Sí. ¿Lo veo como real? No, equivocado. ¿Lo veo como un sueño? Correcto. Entonces estamos tomando eso tal cual es, parte de la verdad. Ahora, cuando uno ha descubierto la naturaleza de la mente, entonces ya puede descubrir dentro del sueño no solamente que es lúcido, que por supuesto tiene que ser lúcido, por consecuencia de que uno se vuelve consciente de la naturaleza de la mente, y en medio de esa dimensión de la naturaleza de la mente, entonces pueden haber sueños premonitorios o lo que fuera, o pueden no haber sueños si uno está simplemente en la continuidad de la luz clara, de la luminosidad fundamental de la mente. Ahí pueden pasar varias cosas, pero entonces en el espacio del sueño uno no pierde la continuidad de la naturaleza, de la presencia de la naturaleza de la mente. Entonces, eso es desde ya que el sueño es lúcido. Pero sueño lúcido no implica que uno en ese momento la naturaleza de la mente esté presente. Ese es otro paso. ¿Cuál es la diferencia entre la práctica de meditación trascendental Maharishi Mahesh Yogi basada en un mantra, sonido védico, y la práctica meditativa del budismo tibetano? Bueno, en el budismo tibetano hay muchas prácticas meditativas, ¿no? Hay meditaciones analíticas que requieren mucho pensamiento, imaginación y muchas cosas. Hay también prácticas en las cuales lo que hacemos es enseñar a la mente para que descanse naturalmente en su propia naturaleza.
Hay otras prácticas que incluyen visualizaciones y recitación de mantra, pero en general recitación de mantra se hace en el contexto de una transformación también de nuestra percepción a nivel de cuerpo, no solamente a nivel de sonido, sino a nivel de mente, de voz y también de cuerpo, o sea que es un poco más compleja. No la conozco mucho a la práctica de MT. Sé que se utiliza un mantra que da el guru y que uno repite, y repitiendo el mantra como mantra significa manu, que significa mente, traya, que significa protección, proteger la mente, se va produciendo en la mente unas condiciones mejores para la calma, para estar con más insight y todo ese tipo de cosas. Pero realmente no conozco esa práctica en particular con mucho detalle, ni a dónde lleva. Las prácticas del budismo, de una u otra manera, hagámosla, digamos, de una u otra manera, sea muy sofisticada, con una parafernalia de visualizaciones y mantras, o sea, muy simple, dejando descansar la mente. Siempre el objetivo de cualquier práctica budista es que nos lleve a que la conciencia conozca su estado pristino, natural, antes de cualquier distorsión o transformación. Y en ese sentido, yo no sé muy bien si MT también tiene ese objetivo. Si lo tiene, bueno, entonces son parecidas. Si no lo tiene, hay diferencias. Mi ego está pensando si hay un paralelismo entre irnos a dormir en paz a la noche y la muerte. No sé a dónde voy cuando duermo y supongo que mañana me despierto. Si el día fue con cuidado, tranquilo, con ética de duermo bien, ¿sería lo mismo morir? ¿Morimos y renacemos cada vez que apagamos la mente para dormir o meditar? Trascender cada día sin distracciones puede compararse vivir y morir en un estado de paz. Espero se entienda lo que vino a mi mente. Dormir es una pequeña muerte, pero hay muchas pequeñas muertes. No sé muy bien la pregunta, a ver, creo que no la pesqué. Dale de vuelta. Mi ego está pensando si hay un paralelismo. Ego. Mi ego. Está pensando si hay un paralelismo entre irnos a dormir en paz a la noche y la muerte. No sé a dónde voy cuando duermo y supongo que mañana me despierto. Si el día fue con cuidado, tranquilo, con ética, duermo bien. ¿Sería lo mismo morir? Morimos y renacemos cada vez que apagamos la mente para dormir o meditar. Trascender cada día sin distracciones puede compararse vivir y morir en estado de paz. Hay varios momentos, es decir, está la muerte, que es muerte con mayúscula, es decir, cuando llega el fin de nuestra vida, y eso es cuando decimos muerte, en general nos referimos a eso. Pero todo el tiempo estamos muriendo y renaciendo. El hecho de ir a dormir con una mente que pasó todo el día en forma ética y todo lo demás, no quiere decir que en el momento de dormir es una pequeña muerte, porque uno entra en otro tipo de conciencia, y digamos, entonces dejamos la conciencia de la vigilia para entrar en la conciencia del sueño. Y en la conciencia del sueño, bueno, no hay garantía de que después nos despertemos, porque hay mucha gente que también muere cuando está en dormida, digamos, ¿no? O sea que, pero eso no es lo que significa esa pequeña muerte que ocurre en el sueño. Así como se va apagando y los primeros momentos en el sueño vamos perdiendo contacto con las cosas del mundo material y entramos en un mundo muy, digamos, de imágenes y todo lo demás, y entramos en un espacio meramente mental. En ese sentido es que la muerte es una pequeña, el dormir es una pequeña muerte. Por otra parte, otra pequeña muerte que es muy importante, y eso tiene que ver, y van a entender por qué se dice que uno es un concepto, cuando el concepto o el pensamiento pasado cesó, y antes de que surja un nuevo concepto, la corriente de esta sabiduría primordial, que es lo que realmente somos, está sin ningún tipo de influencia conceptual que habíamos tenido en el momento pasado, en el cual éramos Gerardo en el momento A, y antes de que surja el Gerardo en el momento B. Porque nuestra conciencia es cada instante, instante tras instante. Lo mismo nuestro cuerpo, cambia cada instante. Entonces, entre instante e instante hay un espacio que se identifica en la meditación. Y si podemos identificar ese espacio
que existe entre el pensamiento pasado que cesó y el pensamiento futuro antes de que surja, eso es la continuidad de nuestra mente natural, que es la sabiduría primordial, el estado búdico y demás. En la mente, en la práctica de meditación, en realidad, lo que nos está llevando a la práctica de meditación del conocimiento de la mente natural es a reconocer ese espacio entre el pensamiento pasado que cesó y antes de que surja el posterior. Y eso también es una pequeña muerte, porque entre esos dos espacios cesó Gerardo, cesó la persona. Porque la persona no es más que un concepto, que eso lo vamos a ver después. ¿Por qué razón es esencial contar con un maestro guía durante el Ngondro, las 4 prácticas preliminares? ¿Cómo hacemos para no caer en la frustración de las distracciones durante nuestra práctica de meditación? ¿Por qué es necesario un maestro? Las prácticas preliminares o Ngondro en realidad se presentan como, están las prácticas preliminares que son las comunes, que son estos 4 pensamientos que estamos viendo, y también están las 4 prácticas preliminares que son ya mucho más laboriosas, son las postraciones, recitación de mantra de purificación, ofrendas y también Guru Yoga. Esas 4 prácticas preliminares especiales, que serían las segundas, pertenecen al Tantra. Y el Tantra funciona en relación a un guru. Es decir, ¿por qué el Tantra es más rápido? Porque hay un guru, hay una persona que está funcionando desde ese nivel, que funciona, o digamos que sí, opera como si fuera un espejo que refleja nuestra naturaleza búdica, porque está funcionando en esa naturaleza búdica, él o ella. Entonces, cuando uno sigue esas 4 prácticas preliminares, es importantísimo, es importante tener un gurú. Si uno no tiene un gurú, las puede hacer también, porque puede por ahí hacerlas pensando en Milarepa, porque por ahí tiene una enorme devoción a Milarepa, por ahí tiene una enorme devoción a Buda, por ahí tiene una enorme devoción a Guru Padmasambhava Rinpoche. Es decir, pero es mejor cuando uno ya tiene un maestro principal, digamos, porque bueno, hay 4 tipos de maestros y uno es el maestro principal, el que tenemos, y los otros son los maestros del linaje y hay otros 2. Pero en ese momento uno entra en contacto con un maestro y entre los 4 toman mucho más fuerza cuando uno las está haciendo con respecto a ese maestro. Porque cuando uno describe esos Ngondro, las 4 prácticas preliminares, entonces se dice que cada una tiene una función específica. Una es para reducir el orgullo, para estar en las postraciones, digamos, uno toma refugio, desarrolla el bodhicitta, desarrolla la compasión, el amor, todo ese tipo de cosas, es las primeras, las postraciones. Segundo, purificar los velos y purificar también todas las acciones negativas que hemos hecho, que es Vajrasattva. El tercero es generar mérito, haciendo grandes ofrendas, uno ofrece el universo. Y finalmente es la unión con el Guru. Pero todas, cuando uno los ve, aunque se presenten de esa manera, son todas, están orientadas a generar una percepción del Guru de manera distinta que la percibimos habitualmente, y es como desarrollar una entrega cada vez mayor hacia lo que significa la figura del Guru. Entonces, desde el principio, uno se está postrando frente al Guru, uno está purificándose con la visualización de Vajrasattva, pero Vajrasattva es una manifestación del Guru, y así uno le ofrece el universo al Guru, finalmente uno hace, digamos, súplicas como para hacer una unión y recibir la influencia espiritual directa del Guru. O sea que realmente tener un Guru es mucho más ventajoso cuando uno hace las prácticas preliminares. Si no tiene un Guru, bueno, las puede comenzar porque siempre son muy favorables, pero seguramente tiene algún tipo de devoción especial o algún tipo de fe mayor con Buda, con Milarepa, con Guru Padmasambhava, con Gampopa o con quien sea, y los puede hacer también dirigiéndose a ese objeto, ¿no? ¿Hay muchas más? Es la última. ¿Existe alguna recomendación a la hora de tomar decisiones, la que beneficie a los demás seres además de a mí mismo? Y si una decisión beneficia a otros y nos perjudica a nosotros. Bueno, hay que ver qué significa perjudica a nosotros, en qué manera nos perjudica, ¿no? En realidad la compasión es algo que está en contacto con el sufrimiento de otra persona.
de otro ser. Entonces, cuando uno tiene compasión, entonces está pensando en cómo aliviar el sufrimiento de la otra persona. Pero ese proceso seguramente va a perjudicarnos en nuestra comodidad o en nuestra propiedad o lo que fuera, porque por ahí estamos dándole en forma de generosidad. Está perjudicándonos porque por ahí estamos haciendo algo que realmente los beneficia, pero nos perjudica porque hay otra gente que nos juzga mal y entonces perdemos crédito con ellos y nos empiezan a criticar. Sí, si uno realmente está desarrollando la compasión, tiene que estar listo como para aceptar también que va a perder, aparentemente va a perder en el intercambio. Desde el punto de vista mundano, uno va a perder. Pero desde el punto de vista budista, todo lo contrario. Es decir, porque uno, compasión, amor altruista, el altruismo mismo, todo eso, el resultado de todo eso es mayor felicidad también a nivel individual. O sea que uno realmente no pierde, aunque vaya en contra de nuestras creencias egoicas, el amor, la compasión, la empatía, todo ese tipo de apertura altruista, todo lo contrario, es algo que repercute en también la felicidad propia. Shantideva, en el camino del Bodhisattva, que sería todas las acciones altruistas que uno tiene que seguir, digamos, en este camino, empieza diciendo toda la miseria que existe en el mundo existe por querer la felicidad egocéntrica a nivel individual. Toda la felicidad que existe en el mundo es cuando uno está aspirando y quiere la felicidad de los demás. O sea que a eso contesta un poco la pregunta. Bueno, creo que tenemos que terminar ahora y nos vamos a ver el próximo domingo. Gracias a todos. Nos vemos.